Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer podcast. Esperamos que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante sea del agrado de todos ustedes. Así es, Raúl, esperamos que podamos sacar el mayor partido de toda esta información de parte suya y de parte nuestra y aprender mucho de cada uno de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Torres. Y yo soy Raúl Briceño, y aquí vamos. Aquí vamos. Bienvenidos a este primer programa, Raúl. ¿Cómo te parece si empezamos hablando un poco de los problemas económicos de Latinoamérica, que tanto nos ha tocado vivir a muchos de nosotros y que a veces no entendemos por qué es esto, debido a que somos países tan ricos y que no sé si es que no sabemos administrar o qué es lo que pasa, pero esos problemas económicos... Yo creo que no sabemos administrar, porque países ricos sí somos. Lo que sucede, Juan Carlos, es que para hablar de los problemas económicos, de solamente uno de los problemas económicos que tenemos en los países latinoamericanos o del tercer mundo, tenemos que remontarnos a muchos años atrás para empezar a estudiar desde un principio cuál ha sido la trayectoria de esa cantidad de problemas que han llegado a los países latinoamericanos y que han afectado sus políticas económicas. Debemos regresarnos más o menos unos 40 o 50 años cuando el comunismo cayó en Rusia. A partir de ese momento, muchísimos políticos de la época empezaron a conjeturar que sería un nuevo cambio en la historia, la caída, el derrumbamiento del comunismo. Y que esto iría a ocasionar una democracia liberal o una apertura de mercados diferentes en el mundo. Efectivamente, todo esto ha sucedido a partir de la caída del comunismo. Pero si hay algo que quizás es lo más importante que ha sucedido, y es que en los años de Ronald Reagan empezó a gestarse una política económica en el mundo que se vino a conocer con el nombre de neoliberalismo. Y esto fue apoyado por una persona muy importante en Inglaterra, que fue Margaret Thatcher. Tal vez tú recuerdas muy bien a Margaret, la famosa dama de hierro de Inglaterra. Precisamente eso te iba a decir, perdóname que te interrumpa ahí, que ese movimiento neoliberal, pues los principales expositores de ese movimiento, pues Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron los que primero empezaron a mover fichas y a crear como esa gap entre el Estado y la parte económica, ¿no? Sí, es cierto. ¿Qué fue lo que se buscó con el nuevo liberalismo? Eso no fue una invención de los gobiernos, eso fue una invención de las mismas compañías multinacionales que en un momento dado tenían inmensas cantidades de millones de dólares en los bancos sin saber qué hacer con ese dinero. Sí. Empresas como la ITT o la Telephone o muchísimas otras empresas multinacionales tenían en los bancos tantos millones. Un superávit. Inmenso, 3.000 o 4.000 millones de dólares en un banco, quietos, sin producir absolutamente nada. Ellos tenían que buscar de alguna manera cómo poner a producir esos dineros. Y sus mismos departamentos económicos empezaron a idear la forma de hacerlos productivos. Y ahí vino la idea del neoliberalismo. Sí. ¿Qué es lo que buscaba el neoliberalismo? Reducir la capacidad del Estado. Los estados, vamos a hablar un poco más directamente de los países latinoamericanos. Dejemos de lado los países europeos, que son cuento aparte, pero concentrémonos un poquito en los problemas latinoamericanos. ¿Cuáles eran los problemas de los países latinoamericanos?
que tenían una cantidad, los estados poseían una cantidad de empresas que eran completamente improductivas. Improductivas no porque no supieran manejarse, sino porque eran mal manejadas. Sí. En esta época empezaron a salir estadísticas, por ejemplo, de cómo o cuántos empleados deberían tener las empresas. Hablemos de un ejemplo, por ejemplo, la empresa de energía de Bogotá. Y habían estadísticas que decían que una empresa de energía, para producir energía para 500.000 personas, debería tener un promedio de 150 empleados. ¿Qué pasaba con la empresa de energía de Bogotá, por ejemplo? Que en vez de tener 150 empleados, tenía 450 o 500 empleados. ¿Por qué? Porque los políticos buscaban esas empresas para colocar a su personal, a los que votaban por ellos. Entonces esas empresas se volvían pérdidas enormes para el Estado. Y el Estado todos los meses tenía que sufragar ese gasto de una cantidad de pérdidas enormes y tenían que incluir dentro de los presupuestos anuales miles y miles de millones para reponer todas esas pérdidas que estaban produciendo, no solamente la energía, las compañías de agua, las compañías de teléfono, las compañías de gas, las compañías de electricidad, todas estaban en el mismo problema. Y es un problema sui generis en todo el continente latinoamericano. Entonces lo que se buscó con el neoliberalismo era reducir la capacidad del Estado y permitir que el Estado vendiera esas empresas a las multinacionales, y el dinero que el Estado iba a recibir por esas ventas de esas empresas debía ser invertido en asistencia social, en el mejoramiento de vías, en educación, en cultura, en universidades, en una cantidad de aspectos que estaban fallando en ese momento en los países. Entonces, si ves la teoría del neoliberalismo como la estoy exponiendo, es maravillosa, es muy buena. Como todo en teoría, ¿no? ¿No es cierto? Como todo en teoría. En teoría también el comunismo es muy bueno, pero en la práctica no funcionó. Entonces, esos dineros que empezó el Estado a recibir por la venta de todas esas empresas fue un flujo inmenso que empezó a llenar las arcas del Estado. Pero el problema consistió en que los políticos de diferentes regiones empezaron a solicitar ese dinero al gobierno. Bueno, aquí en esta ciudad vamos a construir un acueducto y el acueducto vale 1.000 millones de pesos, necesitamos el dinero. Y el gobierno le giraba los 1.000 millones de pesos al departamento para que hiciera el acueducto. Ponían las vallas, aquí va a haber el acueducto, aquí se va a construir el acueducto de la ciudad, se pagaba el contrato y el acueducto nunca aparecía. El dinero desaparecía. Y ese acueducto se construía 3 y 4 veces, y 3 y 4 veces la plata desaparecía. O sea, se empezaron a robar los dineros por detrás de ese, como un doble fondo. Exactamente. Ese fue el principal problema del neoliberalismo. Muy diferente a lo que pasó en Europa. Pero es que Latinoamérica tiene un problema de corrupción enquistado en sus personas. Y este problema de corrupción se volvió inmenso, porque la gente empezó a robar todos esos dineros y empezó a enriquecerse de manera gradual, y enriquecerse, y no querían parar. Sí, como hasta ahora todavía siguen enriqueciéndose y no quieren parar. Los políticos no paran. Pues la manera, yo le escuché decir a alguien esto, Raúl, y me parece muy, muy acertado. ¿Quién va a querer vender un negocio en el que no se tiene que hacer publicidad? Los clientes le llegan a uno, ahí a la casa. Estamos hablando de un negocio que nunca termina. O sea, esas personas empezaron a robar, pero se robaron 1.000 millones
y con el otro contrato, por ejemplo, en ese caso del acueducto que llegaba, se roban 2.000 millones, después se roban 3.000, entonces va siguiendo la tasa hacia arriba y la flecha. Es una cadena. Una cadena, sí. Es una cadena que hasta ahora no ha encontrado el límite. Sigue subiendo y es un escalón todos los días más de corrupción. Y dicen que los países son pobres, que somos pobres los países latinoamericanos, o que Colombia, por ejemplo, es un país pobre. Pero si tú miras, por ejemplo, el edificio más alto del mundo en Dubái, la construcción de ese edificio costó $3.000 millones. Y solo un caso de corrupción en Colombia, que se llama Reficar, que es una refinería que estaba haciendo la compañía petrolera de Colombia, le dejó al Estado más de $1.000 millones en pérdidas. Si un edificio como el de Dubái lo construyen con 3.000 millones y en Colombia se roban 1.000 millones, vamos. Sí, es inaudito. No es falta de plata, mano. Es un país que tiene con qué, pero claro, se roban la plata. Claro que sí. Yo creo que hablando de eso, Raúl, de la parte del robo y la parte de desfalcar al Estado, o el Estado desfalcando al mismo Estado, radica la falla, radica la caída del neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo realmente ha estado erosionando las democracias latinoamericanas durante los últimos 40 años. Es un sistema que está en cuidados intensivos, pero desafortunadamente no hay nada nuevo. No hay nada que pueda reemplazar, que lo pueda reemplazar. No existen en este momento políticas económicas que puedan reemplazar ese sistema que está obsoleto, que está llegando a su fin. Y eso ha contribuido a desarrollar una política de capitalismo salvaje. Sí. Es una figura en la que tú tienes que conseguir el dinero lo más rápido que puedas. No hay alternativas. Estás dentro de un sistema en el que el sistema no te permite ser el segundo. Tienes que ser necesariamente el primero. Lo que me preocupa de ese sistema, Raúl, perdona que te interrumpa, es eso, o sea, precisamente ese capitalismo, ese salvajismo, ¿no? Llevarte todo por delante, a toda costa, o sea, sin importar qué pase, porque hay empresas excelentes que están ayudando a crecer esa economía en este momento, pero no les importa a quién se llevan por delante, o sea, tienen gente que está muy por debajo del salario que se deberían ganar, la explotación a nivel ecológico está haciendo un daño terrible, que no les importa para nada estas empresas. Son muchas las cosas, Juan Carlos. Son las mismas compañías, las mismas grandes multinacionales las que se encargan de crear todo ese sistema. Si tú ves, por ejemplo, las grandes compañías llegan a las mejores universidades del mundo y van y buscan los mejores 5 alumnos del último grado de carrera. Sí. Los mejores puntajes. Y los llaman y les dicen, cuando ustedes terminen, se van a trabajar con nosotros. Ya tienen el puesto. Aquí está el contrato. Sí. Porque no se aceptan dos. El segundo. Sí. Usted, en el capitalismo salvaje, usted a los 30 años tiene que tener $1 millón en su cuenta si no es un fracasado. Exactamente. Y si usted no satisface 3 y 4 mujeres en una semana, es impotente. Es exactamente, muchas veces antes de grabar este programa habíamos hecho algunos pilotos y hablábamos de muchos ejemplos, por ejemplo, hablábamos del caso de la gente que trabaja ahorita con esta cuestión de como aconsejando a la gente, en inglés se le dice counselor o coach, haciendo un coach, y esta gente se ha dedicado, o sea, es gente que es un modelo
al 200% del capitalismo salvaje, creado precisamente por ese capitalismo salvaje, gente que no me quiero referir a todo el medio, porque no es así, hay gente que sí es coach y se ha dedicado por mucho tiempo a eso y tiene muchos estudios, tiene mucha preparación, pero hay muchos de estos coaches que uno se encuentra que hacen un curso por internet, con un certificado de 8 días en internet, y van y le recomiendan a la gente eso, o sea, le dicen a la gente que si uno no tiene $1.000.000 cuando tiene 30 años en la cuenta, entonces es un fracasado, o sea, todo falló en su vida. Y la gente, lo peor de todo es que esta gente tiene millones de seguidores en Facebook, entonces sí, imagínese usted el estado en que tienen a todos sus coaches, ¿no? La persona que le están haciendo coach. Es la manipulación de las personas. Porque ellos son presas a su vez de ese capitalismo salvaje, pero hacen presas a toda la gente que viene debajo de ellos. Es un peligro eso. Claro, porque ese es su modo de vida, ese es su sustento. Sí. Ellos entre más manipulan a las personas, entre más crean, les hagan creer que todo lo que ellos dicen es verdad, están haciendo más adeptos todos los días. Y eso les está produciendo su modo de vivir. ¿Qué piensa usted, Raúl, que es el ingrediente necesario para que esto empiece a cambiar en Latinoamérica? Que esta cuestión de identificación con el neoliberalismo empiece a cambiar, que empiece, obviamente, nuevas ideas, que se necesitan nuevas ideas, lo que usted acaba de decir. Que hay gente que tiene muy buenas ideas y nuevas ideas, pero que viene muy atrás. Y que precisamente estas ideas del neoliberalismo que están ahí bien arraigadas todavía y que aunque han fracasado, siguen dando... Siguen rodando porque no hay algo que las reemplace. No las dejan, sí, pero esa misma idea del neoliberalismo no deja salir ninguna otra idea atrás, porque las quema todas. Entonces si hay gente que... Eso que tú acabas de decir es muy cierto. Recordemos, por ejemplo, que Tony Blair en Inglaterra trató de establecer un programa económico en el mundo que se llama la tercera vía. Sí. Pero no contó con el apoyo de los grandes economistas del mundo y su proyecto se perdió completamente. Sí. Pero la tercera vía era un proyecto que podía llegar en cualquier momento a reemplazar, no en 1 ni 5, sino a largo plazo, reemplazar el neoliberalismo. Sí. Pero se quedó quieto porque Tony Blair no tuvo esa maraña de políticos detrás de él para sacar adelante la idea de la tercera vía. Ahí se quedó definitivamente. Yo pienso que sí, o sea, hay ideas que, como acaba de decir usted, o sea, vienen con mucha fuerza desde atrás, ¿no? Pero hay exponentes todavía muy vigentes de esa parte neoliberal en Latinoamérica que es que toda esa política, tú no puedes hablar de neoliberalismo si no hablas de privatizaciones. Claro que ese es el sentido del neoliberalismo, la privatización. Pero la privatización llenó de corrupción los países latinoamericanos. Sí. Entonces, lo que tú me decías anteriormente, ¿cuál podría ser una solución o cuál podría ser una vía para tratar de arreglar este problema? La única vía es acabar con la corrupción. Si tú acabas la corrupción en un país como Colombia o en un país como cualquier otro latinoamericano, la economía prospera. Claro que sí. La gente adquiere mejores condiciones de vida. Porque es que toda esa plata... Pero es como una espiral eso, ¿sí? Porque acabar con la corrupción, ¿cómo se acaba con la corrupción? Si ya venimos con esa espiral, con esa cadena de que si se roba... estigma lo que tenemos los latinoamericanos. Si yo he robado toda mi vida y ya se me acabó el tiempo, tengo 78 años, mi hijo viene atrás, lo dejo a mi hijo. Pero es que muchas veces los problemas... Eso es lo que piensa. En el hogar. No quiero decir eso yo con mi familia, ¿no? Yo no le robo un peso a nadie. Pero sí, pero lo que piensa esta gente es eso, porque es que uno lo ve en los gobiernos latinoamericanos
que el papá fue presidente y después sigue el hijo, muy probablemente sigue el nieto, muy probablemente sigue el bisnieto y así sucesivamente se va dando todo el estamos manejados por dinastías. Y cada miembro de la familia es un escándalo diferente. Son dinastías completas. Sí. Son dinastías que se han apoderado de los países. Y eso es un problema que surge no solamente en Colombia, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en todos los países de Latinoamérica tenemos ese mismo. Somos sui generis en eso. Sí. Somos parecidos en ese sentido. Sí. ¿Usted piensa entonces que a largo plazo, o sea, cuando hablo a largo plazo, ahora el ritmo de vida es muy rápido, Raúl? Pienso que cuando hablamos de decir algo a largo plazo hace 20 años, estamos hablando de un término de 20 años, hace 20 años, pero ahora el 20 tiempo, años no es nada, el tiempo, ahora estoy, eso es lo que la pregunta que quiero hacerle, o sea, no ¿usted piensa que a corto plazo, a largo plazo ahora, hay que reducir el tiempo más? Porque es que lo que yo estoy tratando de decir es que cuando hablábamos hace 20 años de un objetivo a largo plazo, estábamos hablando de un objetivo a 20, 30, 40 años. Pero ahora, o sea, la tecnología, todo se ha desarrollado muy rápido, todo va a un ritmo exageradamente rápido. Cuando yo digo el término ahorita a largo plazo, me refiero a los próximos 10 años. ¿Qué piensa usted que es el ingrediente necesario para que en ese periodo empiecen a cambiar las cosas, empiecen las nuevas generaciones a pretender un cambio? Las cosas no van a cambiar en los próximos 10 años. Las cosas van a cambiar en los países después de 2 o 3 generaciones, Juan Carlos. Eso no lo vamos a ver nosotros, ni lo vas a ver tú, ni lo vas a ver tus hijos. Van a ver los hijos de tus hijos. Sí, van a empezar a ver ese cambio. Por ahora, nosotros no estamos hablando entre 80 y 100 años, más o menos. Y es que los años están pasando a una velocidad vertiginosa, Juan Carlos. Hoy en día, un niño que nace hoy en día, en el año 2030, va a tener 30 años. Estamos en el 2021, o sea, en el 2030 tiene 9 años. En el 2050. En el 2050, sí. En el 2050 tiene 30 años. Sí. Al ritmo que va aumentando las expectativas de vida de la humanidad, ese niño que está naciendo hoy va a llegar al siglo XXII de 80 años. Sí. Y en el siglo XXII, una persona de 80 años es hoy un día un muchacho de 20. Sí, porque en esa época estaremos viviendo 120 años o 125 años y a los 80 estamos en plena edad de producción laboral. Sí, porque ese mismo neoliberalismo del que estamos hablando está tratando de correr la pensión cada vez más y más. Y yo cumplo 49 años este año y estoy haciendo fuerza para que no me ponga la pensión a los 80, cuando yo me retire a los 80. Claro. Pero es un sufrimiento horrible, o sea, ya uno a los 50, a los 49 o 50 años empieza a sentir el peso de estar trabajando desde los 16 y de todo eso. Hoy en día cualquier persona tiene 70 años, ¿no? Sí. No, pero me refiero hablando de eso del neoliberalismo, que precisamente pues es eso, el capitalismo salvaje. Uno ya empieza a sentir el peso a los 50 años de haber trabajado desde los 16 y no haber hecho el millón de dólares. Y no haber hecho el millón de dólares por un lado, y por el otro lado estar esperando que no vayan a subir la pensión a los 80. Yo tampoco podía hacer el millón de dólares. Porque entonces me va a tocar trabajar otros 30 años. Imagínese usted. Por lo menos, si suben esa pensión de aquí a allá. Que lo más posible es que lo logren subir después de los proyectos y todas esas cuestiones de leyes que plantean ellos, ¿no? Bueno, yo pienso que lo que estoy tratando de decir desde hace rato es que pienso que sí hay muy buenas ideas que vienen atrás,
he tenido la oportunidad de conocer políticos nuevos, jóvenes, a nivel obviamente de mi país. A nivel de este país en el que nos encontramos ahorita, nosotros estamos transmitiendo este programa desde Sydney, desde Australia, y yo soy colombiano, Raúl también es colombiano, nos ha tocado vivir esa experiencia del neoliberalismo desde la parte de Colombia, pero obviamente también estamos informados a nivel suramericano, ¿no? Todo lo que ha pasado y todo lo que le ha tocado a todos estos países del cono sur de América vivir a nivel de corrupción, que es una corrupción muy grande, empezando desde abajo, desde la parte del sur por Chile y subiendo hasta la puerta de Sudamérica, que es Colombia. Todos esos países han vivido una corrupción grandísima y han sido, pues, obviamente presas de ese neoliberalismo del que estamos hablando Raúl y yo desde hace rato. Y a ese nivel, volviendo al tema de lo que quería decir, que si hay ideas muy buenas que vienen atrás de jóvenes que están tratando precisamente de cambiar esto. Hay países en Latinoamérica, o hay un país en Latinoamérica que ha podido hacer unos cambios importantes en toda su infraestructura económica, social, de salud, política y todo. Y ese país es Chile. Sí. Yo pienso que la revuelta que hicieron los chilenos ¿cuánto hace que hicieron esa revuelta los chilenos? Eso fue el año pasado. El año pasado. Sí. Fue un ejemplo para otros países latinoamericanos. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que en este momento está en una revuelta impresionante, hay un paro nacional en Colombia. Sí. Y hemos tomado un ejemplo de los chilenos porque muchísimas personas dicen, bueno, hagamos la protesta, pero no hagamos violencia. Pero es que hacer la protesta y no hacer violencia, bueno, yo no estoy llamando a la violencia, pero es que lo que hicieron los chilenos fue algo espectacular. Cambiaron la constitución chilena. Sí. Obligaron al presidente a cambiar la constitución. Sí, no, Raúl, y lo que pasa es que es muy fácil sentarse en un escritorio, sentarse en la casa y ver las noticias y decir, no hagamos violencia. Nosotros, obviamente, desde este podcast y como persona, pienso que yo soy músico, yo soy publicista y pienso que un músico nunca va a empuñar un arma, vamos a empuñar instrumentos y otra cosa, no estamos a favor de la violencia. Pero es muy difícil llegar a hacer un cambio sin esa violencia, porque todos los cambios que tenemos nosotros son luchas constantes que se han tenido desde los movimientos obreros, desde los movimientos. Nosotros podemos salir a vacaciones 30 días por una lucha física, por una lucha violenta. La mujer tiene sus derechos por una lucha violenta. Murió gente por lograr esos derechos. Claro, de verdad. La gente tiene que morir y se tienen que recorrer caminos violentos para llegar a un cambio positivo. Si no, no se puede lograr. No existe, es una utopía total. La filosofía que tenía Gandhi es una cosa muy bonita dentro de la filosofía de la no violencia, pero es una total utopía en el mundo en que vivimos actualmente. Uno no puede lograr, yo creo que la única persona que logró lo que logró con la filosofía de la no violencia fue Gandhi, pero es una cosa muy, ¿cómo se dice? Como muy Gandhi con una raza maravillosa que son los hindúes. Sí, pero es una cosa, ¿cómo se dice? Cuando algo es muy chistoso, es muy... no encuentro la palabra ahorita, más adelante me voy a acordar. Pero a pesar de lo que él promovía, la filosofía de la no violencia, ya vamos hablando de Gandhi, Raúl, de la filosofía de la no violencia que promovía, mira la muerte que tuvo Gandhi, de una manera violenta. O sea, logró todo lo que quería lograr, entre comillas, porque faltaron muchas cosas por hacer, porque acabaron con su vida física. Fue un acto violento. Ya después de eso, pues hubo reivindicaciones de lado y lado, y bueno, arrepentimientos y eso, pero... El famoso Ku Klux Klan en los Estados Unidos, la muerte de Martin Luther King. Exactamente. Toda la tragedia que vivió Nelson Mandela en Sudáfrica, 27 años en una cárcel,
De manera, pues, Raúl, que quede claro que nosotros no estamos llamando a la violencia en el podcast, nunca vamos a hacer eso, pero no estamos de acuerdo con la violencia. Pero sí estamos en una posición clara, o por lo menos desde mi punto de vista. La protesta es algo que está contemplado en la Constitución de los países. Claro que sí. Ningún país, ninguna autoridad jurídica o judicial en un país puede eliminar una protesta, porque es algo que está contemplado en la Constitución. Es un derecho que tienen los ciudadanos a protestar. Exactamente, sí. Sí, la posición mía es clara en cuanto a eso, en cuanto a que los resultados positivos no se llegan, no se llega a ellos fácilmente si no es con un camino violento, porque precisamente el Estado pretende hay que hacerlo con fortaleza. Tener el control sobre las personas. Hay que hacerlo con fortaleza, porque tú no te puedes enfrentar a un dictador por las buenas. No, de una manera diplomática, no existe eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la primavera árabe? Todos los países, como Egipto, como Siria, como muchos otros países que están sobre el Mediterráneo, sí, que sufrieron la primavera árabe, fueron gobiernos que fueron acabados. Exactamente. A Gaddafi lo mataron. En Libia, en Egipto, acabaron una dictadura de 80 años de los militares y entraron a ejercer el poder los hermanos musulmanes, pero fueron incapaces de sostener ese poder y los militares volvieron otra vez a posesionarse del país. Exacto, sí. Entonces, contra un dictador de esa naturaleza, tú no puedes ejercer una protesta pacífica. Porque el dictador tiene un cañón que te está encañonando y tú no tienes nada. Y fuera de eso que te está provocando, Raúl, hemos visto en esas protestas que las fuerzas públicas tienen gente infiltrada de civil y que está tirando piedras, está agrediendo a la gente. Es que los violentos son del mismo Estado. Exactamente. Entonces, bueno, terminamos hablando de violencia, de protesta. Bueno, pero bueno, para eso está este podcast, ¿no? Bueno, y entonces, Raúl, para recopilar todo lo que hemos hablado acerca del neoliberalismo, ¿qué piensas tú que es la opción ahorita para Sudamérica? Para Latinoamérica. Bueno, es muy difícil, Juan Carlos. Yo pienso que tiene que haber una renovación de los políticos en Sudamérica, porque estamos inundados de políticos ineptos que han llegado a ejercer la política únicamente porque han tenido el dinero o porque han comprado una curul o porque han comprado los votos para llegar a ser parte de un congreso, pero no tienen las capacidades intelectuales para tomar decisiones importantes que puedan cambiar el rumbo de la vida de los países. Son unos perfectos ignorantes. Muchas veces tú puedes hablar con un político y yo puedo estar seguro que un político puede estar confundiendo de que Botticelli es un jugador del Milán. Sí. En estos días estaba viendo precisamente un podcast o un video de una persona muy reconocida mexicano. Me gusta mucho ver podcasts de unos muchachos mexicanos que están muy de moda en este momento. Uno de ellos es Diego Rosarín, no sé si lo has visto. Estaba hablando precisamente de la situación en Colombia ahora, pero también él habla mucho de política, mucho de filosofía, ¿no? Y estaba hablando precisamente del grado de diarrea mental que se maneja en los políticos en este momento. Horrible. Porque son personas totalmente desubicadas o sea, se les hace una pregunta y el político tiende, aunque es un arte, esa parte de la diplomacia de tratar de salirse por otro lado, pero uno ve que son comentarios y respuestas sin fondo, totalmente descentradas de lo que se les hace la pregunta. Sin ir muy lejos, Juan Carlos, nosotros tuvimos en Colombia a un presidente del Congreso de la República, sí, a un personaje que no haya terminado el bachillerato. Exactamente. El presidente del Congreso de la República de Colombia no había terminado bachillerato.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Y de ahí para allá, todos son así. Y que precisamente pues eso hace parte de ese mismo movimiento neoliberal del que estamos hablando, al que se puede llegar a una posición de esas por ayuda de la otra persona que lo está jalando y que lo Por está... dinero, ¿no? Por dinero, exactamente. Por dinero. Raúl, ha sido un placer hablar contigo acerca de este tema. Espero que podamos hacer otro programa en un futuro no muy lejano acerca de política. Me interesa mucho ese tema, me interesaría mucho en el futuro poder intercambiar ideas con otros compañeros, con este muchacho mexicano que te estoy diciendo, con otra gente que es muy interesante que está haciendo podcast en este momento acerca de esos temas. Creo que Raúl están de moda los encuentros virtuales. De verdad que sí. Entonces los invitamos a ustedes también para que nos acompañen en el próximo programa. Vamos a intentar hablar de un tema también muy actual, muy importante, el tema de la tecnología. Nos encanta mucho haberlos tenido aquí. Esperamos que hayan aprendido y nosotros podemos aprender de ustedes en todos los comentarios que nos dejen debajo de este video. Aquí vamos.